Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se refiere a la oración sacerdotal, es decir, la oración que Jesús pronunció poco antes de ser crucificado, ya en la última semana de su ministerio terrenal. En Juan capítulo 17 encontramos esta oración. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, eh, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En una oración podría decir: glorifícate en mí. Tú me enviaste a eso, a manifestarte, a glorificarte, a darte a conocer, a dar vida. Bueno, Dios hizo este acto de amor para el mundo, envió a su Hijo para que nos diese vida a través de su palabra, a través de que creyésemos, recibiésemos su palabra. Jesús vino a eso, anduvo predicando y haciendo milagros. Bueno, ahora los milagros serían en la persona de Jesús. Es por eso que el Señor le dice: glorifícate en mí. Siempre se había manifestado el Padre en él, pero ahora sería de una manera más completa. Jesús iba a morir, y ese es el hecho más importante, que pudiera llegar a este punto de morir santo y sin pecado, y después todavía, agregado a eso, resucitar. Glorifícate en mí, es lo que el Señor le dice. Manifiéstate, que el mundo vea que estás en mí. Recordemos la expresión del centurión al pie de la cruz: verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente era hijo de Dios. Bueno, Juan 1:18 dice así: A Dios nadie le vio jamás. El Hijo, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es que el Padre se glorifica en el Hijo, se manifiesta en el Hijo. El Hijo manifiesta, expresa lo que es el Padre. Jesús nos trae la vida eterna. Y la vida eterna es que conozcan a Dios y a Jesucristo. La gente conoce a Dios a través de Jesús, porque Dios se glorifica en él. Conoce a Jesús porque le oye, aunque eso de conocer es algo que es poco a poco. Imposible que sea de otra manera. Tú puedes decir que conoces a Jesús y puede ser correcto, pero a Jesús lo conocemos cada día más. Bueno, ahora el Hijo está a punto de regresar al Padre. Él dice en el párrafo 5: He acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bueno, el Padre dio a, a estos 12 que fueron sus discípulos a Jesús, para que el Señor formara con ellos, con ellos como base, su iglesia. No hay mejor cosa para un enviado que cumplir con la misión encomendada. Y bueno, Jesús en estos 3 años y medio les comunicó la verdad de la palabra, los formó, los hizo sus discípulos, es decir, aprendieron lo que Él les dio. Poco a poco lo aprendieron, lo asimilaron, lo tomaron para sí. El versículo 7 dice que los discípulos han conocido que lo que les dio Jesús procedía del Padre. En el 8 Juan repite 2 veces lo que ya dijo en el 7. Dice así: han conocido que Jesús salió de Dios. Y luego dice que han creído que Dios envió al Hijo.
Los discípulos de Jesús son aquellos que están bien convencidos de la obra de Jesucristo. Nos acostumbramos a lo que percibimos en un momento dado, y hay veces creemos que eso es todo. Pero los discípulos vez tras vez tuvieron que ir aprendiendo más y más y más. Por algo el apóstol Pablo después dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los discípulos de Jesús lo conocieron en carne. Poco a poco fueron comprendiendo que era enviado de Dios y que era igual a Dios. Esto no es cualquier cosa. Convivieron con alguien que comía con ellos, que dormía con ellos, que se cansaba juntamente con ellos. Bueno, Dios encarnado, el Hijo del Hombre. Pero ahí estaba Dios, siendo manifestado en el Hijo. Fue cambiando su percepción de manera que después pudieron concebirlo y predicarlo de esta manera. Hay una fórmula en 1 Corintios 3:16 que Pablo lo dice a Timoteo. Y esto es para que Timoteo lo diga, lo predique, porque era algo que predicaban los apóstoles. De hecho, era como una fórmula doctrinal, como algo dogma que se repetía y se conocía en todas las iglesias. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, esta fue la predicación y es la predicación de la iglesia. Los discípulos poco a poco lo fueron comprendiendo, de manera que ahora ya estaban listos para pregonar esto que creyeron. El párrafo 9 de nuestra lectura de Juan 17 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guíalos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, Dios amó al mundo, amó la obra, de tal manera amó al mundo que envió a Jesús para salvarlo. Pero aquí está pidiendo por sus discípulos y aclara, dice, no te pido por el mundo. ¿Acaso ya no lo ama? Sí lo ama, pero quiere encargar a sus discípulos a Dios, porque ya no va a estar presente. ¿Para qué? Para que ellos sean uno, para que ellos sean guardados en unidad de fe, de espíritu, de ánimo, y que ellos prediquen. Ellos van a bendecir al mundo, pero ellos van a fundamentar la iglesia, y van a bendecir al mundo en tanto sean uno, en tanto sean discípulos de Cristo Jesús. Es por eso que, consolidando la obra que ya ha iniciado, le pide al Padre, guárdalos, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Colosenses 2:9 dice aquí cómo Jesús manifestó al Padre. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahí está, la gente pudo ver en Jesús, pudo ver a Dios. Ahora la iglesia debe manifestar a Jesús. Para que el mundo vea a Jesús, puesto que a quien nos ve es a nosotros físicamente, nosotros tenemos que manifestar, o sea, glorificar a Dios. Jesucristo glorificó al Padre, nosotros debemos glorificar a Jesús. Jesús manifestó, expresó, mostró lo que es el Padre. Ahora la iglesia, nosotros los cristianos, debemos mostrar lo que es Jesús. ¿Cómo? Dándoles una serie de enseñanzas, de mandamientos. No, sino que vean en nuestra vida lo que hizo Jesús, lo que hace Jesús, lo que es Jesús. ¿Cuál es la petición del Padre, de Jesús al Padre en esta oración? Y fíjate que es una oración larga. En ocasiones los evangelios nos dicen que Jesús levantó los ojos al cielo, Jesús dijo, Padre, te alabo, alguna expresión corta.
Pero aquí es todo el capítulo 21. La 20ª parte de todo el Evangelio de Juan está una oración de Jesús. Qué importante es esta oración en el pensamiento de Juan, el evangelista que vivió más años, el discípulo, el apóstol que vivió más años. Bueno, ¿cuál es la petición de Jesús al Padre? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Muchas veces pensamos, guárdame, Padre, como protégeme, protégeme del mal, del mundo, aún protégeme del pecado. Pero aquí la oración de Jesús es guárdalos para que sean uno, es decir, guárdalos para que no se separen, para que no haya diferente espíritu en uno y en otro, para que sean uno. ¿Por qué? Porque van a manifestar a Jesús, quien es uno con el Padre. Y bueno, esto es gracias a la obra del Espíritu Santo. La iglesia antes de querer hacer, debe ser. Ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De nada sirve que prediquemos, que digamos, que hagamos muchas cosas si los cristianos en la iglesia, en las iglesias, no somos uno. Lo que el mundo necesita es ver a Jesús en la iglesia, y no hay más que un solo Jesús. Esto es que la gloria de Jesús se vea en la iglesia. Glorificar es manifestarse. Jesús puede verse en la iglesia cuando la iglesia es un cuerpo. Dice el párrafo 12 de Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, Jesús guardó a sus discípulos de tal manera que eran uno cuando Él ascendió al cielo. Ahora, Él pide al Padre que ellos sigan siendo guardados de esa manera, que sean uno. Bueno, y lo interesante es que Jesús en esta oración pide también por nosotros, que vivimos en el siglo XXI. No solamente pide por esos 11 que están ahí. Él dice así en el párrafo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé cuántas veces dice la palabra uno en este capítulo de Juan, pero dice la oración, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, Jesús pidió primero pidió por los 11 discípulos, pero ahora pide por los demás, por los que creían. Y esto quiere decir por aquellos que se convirtieron con la predicación de los 11 y los que se convirtieron después por la predicación de los que se convirtieron por la prédica de los 11 y hasta nosotros hoy día en el siglo XXI. Él pide por nosotros. Aquí estamos incluidos. Jesús nos muestra aquí el modelo de la unidad en esta oración. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Aquí aparece esto, que sean uno en nosotros. Es fácil tener unidad como seres humanos. ¿O qué opinas? Es difícil, ¿verdad? Sí, realmente es difícil. Pero a veces se logra la unidad en un grupo. Es interesante. Yo he trabajado haciendo una medida social, una sociometría de grupos, cómo están unidos, cómo están desunidos. Es muy interesante. Y bueno, hay técnicas dinámicas para buscar promover la unidad. Empresas gastan mucho dinero tan solo para eso, para que tú me digas como psicólogo cómo estamos unidos o desunidos y qué hacer para estar unidos como grupo de trabajo. Se hace una sociometría y se hacen dinámicas y trabajos y terapias. Ok. ¿Es fácil? Bueno, relativamente hablando, pero lo más difícil es ser uno en Cristo
y en el Padre. Ese es el punto que los cristianos, no se trata de ser uno simplemente, se trata de ser uno en Cristo. Dice aquí que ellos también sean uno en nosotros. Para que nosotros estemos unidos, necesitamos ponernos de acuerdo. Para que estemos unidos en Cristo, necesitamos ponernos unidos en Cristo Jesús. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, estuvieron uno en la creación. Luego, al ser que crearon a Adán, de ahí fue tomada parte de su cuerpo para ser hecha la mujer. Por eso dejará el hombre, dice esa fórmula, cuando se casan una pareja, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra vez que sean uno. Cada vez que se efectúa un matrimonio hemos de recordar la unidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Este matrimonio debe ser uno. La iglesia debe ser uno. Dios de muchas maneras nos enseña y nos recuerda lo importante que es ser uno. Antes que hacer una o muchas cosas, la iglesia debe ser. Bueno, Jesucristo al redimirnos al Padre lo hace haciendo de nosotros uno. Veamos la carta a los Efesios. Para mí la carta a los Efesios habla mucho de la esencia, naturaleza, vida y propósito de la iglesia. Voy a leer varios versículos de Efesios rápidamente, no los voy a comentar mucho, voy a leerlos para que veamos cómo la unidad, el tema de la unidad es el hilo que entreteje todos los temas que Pablo trata en esta carta. Comenzando con el primer versículo, Pablo la carta la dirige a quienes, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No es a los cristianos que están en Éfeso, la gran iglesia que es Éfeso, la gran iglesia, la gran trabajadora y poderosa iglesia de Éfeso. No, es a aquellos fieles que están en Cristo Jesús. Ese es el valor. El párrafo 10 de este mismo capítulo dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del pueblo de los judíos y del pueblo gentil hizo un solo pueblo. Seguimos con Efesios 2:18. Por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo el Hijo, gracias al Espíritu Santo, tenemos una entrada al Padre. Ahí está la unión de la Trinidad con nosotros. 3:18 dice que seamos plenamente capaces, y es la oración de Pablo, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos las verdades bíblicas. Es importante que todos los cristianos las creamos y que haya una unidad de fe. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad que Dios creó, nosotros los cristianos tenemos que estar solícitos para guardarla. Los cristianos no podemos hacer la unidad. Lo que tenemos que hacer es guardar la unidad que el Espíritu ha efectuado. Y es lo que dice 4:3 de Efesios. Somos lo que hizo el Espíritu, un cuerpo. Hizo un espíritu de nosotros, como fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Bueno, y Efesios 4:9 va más allá de donde podemos imaginar. Dice que Cristo subió a lo alto. Dice el párrafo 8, y el 9 dice: ¿qué quiere decir que subió? Lo que quiere decir es que primero había bajado a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es luego el que subió también por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso Pedro dice que cuando Cristo estuvo en la tumba, su cuerpo en espíritu bajó a las partes más bajas para predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, Jesús une y lo llena todo, los cielos, la tierra y lo que está en el subsuelo de la tierra. Efesios 5:15 dice que nosotros como cristianos debemos de ir siguiendo la verdad en amor y de esta manera crecer en todo, en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El error del cristiano y a veces de las iglesias es sentir que por lo que tengo, por lo que Dios me dio, ya soy mucho. Peor aún, creemos que a veces que lo merecemos. Creemos que somos más que otros porque tenemos y hacemos esto. Con razón Dios no da todos los dones a una persona ni a una iglesia. Con razón el Señor nos hace diferentes. Pablo dice cada uno, de manera que teniendo diferentes dones. Y Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. La Biblia da por supuesto que no recibimos todo, sino que recibimos distintas cosas para que contribuyamos con los demás, con eso que hemos recibido. Y Pablo lo explica muy detalladamente, ilustrando la iglesia con el cuerpo. No le puede decir el ojo a la mano, no te necesito. No le puede decir la mano a los pies, tú no nos haces falta. Es mucho lo que puede hacer las manos. Aún los pies también pueden hacer mucho. Pero separados de Cristo nada podemos hacer. O lo que hagamos no sirve de nada para la obra que es de Jesucristo. Puede ser que hagamos muchas cosas buenas. Puede ser que seamos aplaudidos, loados en el mundo entero. Pero si no es en Cristo, las cosas no permanecen. Bueno, ahí la importancia que seamos uno. Por eso dice Pablo que por las coyunturas y los tuétanos que se ayudan mutuamente, una iglesia debe ayudar a otra iglesia, un cristiano debe ayudar a otra iglesia, y así a todos los que podamos de nuestra fe. Hacer bien a todos, dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe, porque somos un cuerpo, porque Dios da algo a uno y otra cosa a otro, y se complementan los dones, las cualidades, las bendiciones. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros, y ahí habla otra vez esposos, esposas, padres, hijos, patrones, siervos, y es infinita la lista que pudiera ser para incluirnos a todos. Dice Efesios 5:30. Con este versículo de Efesios termino esta ilustración de Efesios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué manera del apóstol de decirlo. De manera muy, muy clara, muy explícita, que lo podamos entender, aunque no tengamos mucho conocimiento previo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Con razón Jesucristo dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Eso es ser parte de Él. Cada vez que tomamos la comunión debiéramos recordar eso. Somos parte. Comemos el cuerpo de Cristo. Jesús de un pan les dijo, esto es mi cuerpo y esto fue para todos. Y es por todos y en todos. Bueno, el último párrafo de nuestra lectura de Juan 17, el 21 dice así, para que todos sean uno. Así es la oración. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay muchas formas, hay muchas cosas que podemos decir para que la gente crea. Pero antes de decir nada, tenemos que ver si somos uno. Eso es lo más importante para que la gente crea. Es lo que Jesús pidió para nosotros. Que también nosotros seamos uno en el Padre y en el Hijo. También ello se refiere a nosotros cristianos del siglo XXI. Jesucristo pudo ver a sus discípulos unidos en su fe y pide a Dios que los guarde en esa unidad de fe y de vida, pero pide también a Dios por nosotros. Yo me pregunto y te pregunto, ¿hasta cuándo tú eres uno con el resto de la iglesia?
Puede ser que tú tengas muchos atributos, cualidades, aptitudes, que conozcas mucho, que sirvas mucho a Dios, que tengas mucho interés, que seas muy efectivo y eficaz en lo que haces. Pero ¿hasta qué punto eres uno con los demás para formar un cuerpo? Eso es lo importante. Cuando tú eres poquito o mucho y estás unido, puedes ayudar a los demás y todos constituir un cuerpo. De manera que después, tarde que temprano, unos y otros somos bendecidos por la interacción que hay en el cuerpo. Bueno, ¿hasta qué punto se puede decir que tú eres uno con los demás? Eso es lo importante. ¿Hasta qué punto? Bueno, la respuesta nos dirá hasta qué punto la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús, fue efectiva en tu vida y en la mía. Dios te bendiga.